Pauta Bloomberg. Estamos a 4 de marzo. Si ustedes en este minuto están siguiendo las noticias en otros canales, por ejemplo, de televisión, pueden ver que hoy día comienza la rendición de la prueba de transición universitaria. Es decir, comenzamos el primer día hábil del año con noticias de educación. Y educación va a ser un tema que va a estar haciendo noticia no solamente esta semana, sino que todo 2021, porque van a haber desafíos en varias áreas. Por un lado, aprendimos en 2020 que la educación virtual es un buen camino en pandemia, pero claramente no reemplaza la educación presencial y los efectos puede que se vean también a muy largo plazo. Pero además de eso, mantener los colegios abiertos es clave también para la reactivación económica, porque si no, no hay manera de que muchas personas puedan volver a sus trabajos. Así que el desafío aquí es múltiple. Y para ver cómo se va o cómo podríamos enfrentar el tema de educación en 2021, nos acompaña Antonio Díaz, gerente general de Anholster. Antonio, muy feliz año primero que todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este 2021 en estos primeros 4 días? Feliz año a ambos. Muchas gracias por la invitación, Gabriel, Eduardo. Espero que el año nos traiga todo lo que no tuvo el 2020. Es un buen deseo realmente. Y una de las cosas que esperamos que nos traiga sean las aulas abiertas y la educación presencial. Porque lo decíamos recién cuando te presentábamos, es un tema clave para la reactivación económica también. Pero ¿sabemos exactamente cuál es el impacto? O sea, el impacto es que si los colegios no abren, los padres no pueden salir a trabajar porque no tienen con quién dejar a los niños. Y por lo tanto, el ciclo económico se detiene. Esperemos que las vacunas sean un camino, pero también da la impresión de que hay una parte de proceso y procedimientos que deberían estar ocurriendo dentro de lo que es cada colegio, que puede mejorar bastante lo que ocurrió el año pasado. Yo recomendaría que los colegios sigan sus procesos de distintos escenarios del regreso a clase en funcionamiento para regresar a clase, sea cual sea el escenario, ojalá. Sí, en general las medidas que estamos tomando acá son mirando mucho lo que está pasando en el hemisferio norte, porque pareciera ser que ese es nuestro futuro, la segunda ola, por ejemplo, y cómo están enfrentando también ellos el tema de la educación. Y actualmente en el hemisferio norte están de vacaciones, pero en Alemania, por ejemplo, hay bastante ruido con abrir nuevamente los colegios. ¿Qué dice la experiencia durante las últimas crisis de aumento de los contagios? ¿Qué tanto tiene que ver el reabrir los colegios con la llegada de una segunda ola, por ejemplo? Hay varias experiencias dignas de notar. Están los suecos que efectivamente nunca cerraron los colegios porque si cerraban los colegios veían su fuerza hospitalaria disminuida en un 30 o un 40%. Sí. Está el caso de Nueva York, que cierran los colegios en función de un indicador cada ciertas semanas o cada ciertos días, y que de hecho el alcalde ha sido bien criticado porque en función de ese indicador puede o no puede funcionar el colegio y genera bastante pánico en lo que es la ciudadanía. Que es el 3%, ¿no? Perdón, es la tasa de positividad del 3%. Cuando sube el 3%, cierran todos los colegios. Cuando baja el 3%, exacto, los abren y tienen a todos los apoderados viendo día a día la correlación entre que el colegio estuviese abierto o no para efectos de la tasa de positividad. Entonces, no hay como... Todavía seguimos en este virus en lo que es que no tenemos un manual de cortapalos claro que nos permita a nosotros decir... Esto es la práctica que deberíamos tener en cada uno de los casos. Lo que sí, el ministerio ha sido bien claro que quieren los niños en el colegio con una frecuencia muy alta, día por medio, o en la mañana o en la tarde, pero no con turnos más largos que eso. Por lo tanto, vamos a necesitar sí o sí herramientas de trazabilidad. Esa es la parte que debería estar trabajando, ojalá, el ministerio con todos los colegios. Antonio, dijiste que no hay un manual de cortapalos, pero quizás cuáles de esos ejemplos que ves tú, como el de Nueva York y Suecia, quizás pueden ser un poco los opuestos, pero ¿te parece con las primeras pistas que debería ser el camino que sigue el gobierno de Chile? Claro, lo que pasa es que en Nueva York, por ejemplo, tenía un nivel de trazabilidad a nivel de barrio y cuadra. Yo no estoy seguro que en Chile tengamos ese nivel de trazabilidad, por lo tanto, lo nuestro va guiado más bien por una política, yo diría, más generalista que el nivel micro que tiene Nueva York en ese sentido.
Yo diría que la trazabilidad es la clave, pero también la clave es vacunar a los profesores lo antes posible y que ellos no se resistan, o sea, que ellos no se resistan, no sé si es la pregunta, pero yo creo que si tuvimos un dilema respecto al uso de mascarillas, imagínense el dilema que vamos a tener ahora respecto a las vacunas. Así que yo creo que se nos vienen las polémicas de quién se quiere vacunar y quién no se quiere vacunar. Y hasta dónde llegamos con eso. Sí, lo estamos viendo ya, de hecho. Antonio, hemos hablado harto de trazabilidad, de los buenos ejemplos de trazabilidad, de los malos. ¿Qué ejemplos positivos tú ves en otros países? ¿Cuál crees tú que es lo máximo que se ha hecho en términos de trazabilidad en un país democrático? En un país democrático yo creo que Nueva Zelanda la lleva, pero es una isla. Sí. Así cualquiera. No, bueno, Chile está bastante aislado. Sí, Chile está bastante aislado de todas maneras, pero aunque sea una isla, aunque sea más difícil tal vez la importación de casos, la trazabilidad sí se podría replicar, ¿o no? Sí, absolutamente. Ahora, lo que tiene Nueva Zelanda es una cultura y un capital social de cultura cívica que es notable, que si el gobierno dice quédate en tu casa, la gente se queda en su casa. Y el gobierno ha sido bastante agresivo en cómo gasta y cómo está dispuesto a endeudarse en el sistema público. Tengo a mi hijo absolutamente con los brazos dormidos de sostener el teléfono, por eso se mueve, así que lo siento mucho. Le agradecemos este esfuerzo. Le agradecemos el esfuerzo de mantener la cámara. Pero el esfuerzo de la trazabilidad está más bien dado por si la política o el capital social que tiene el país permite hacerlo. Yo creo que nosotros en eso no vamos a tener en Chile nunca trazabilidad, aunque sea algo que necesitemos desesperadamente siempre. Ahora, en términos de trazabilidad es al final saber con quién se juntó cada persona. No tiene tanto que ver con la cultura cívica, ¿sí? La cultura cívica de reportarse, ¿no? De reportar la verdad, de no salir de Santiago si tú no necesitas, de quedarte en tu casa si no necesitas salir, de no llenar los malls para comprar regalos de Navidad. Yo creo que eso es parte de la cultura cívica, ¿no? Sí. Ahora, con todo lo que tú yo creo que falta creatividad también desde el punto de vista de los entes estatales y municipales. Yo creo que el mall podría perfectamente haber salido a la calle, de cierta forma. Haberse tomado Andrés Bello, haberse tomado las calles y haber hecho la compra navideña en la calle, sin colas y en un efecto mucho más amplio. Nosotros sabíamos que venía la Navidad y que la gente iba a querer comprar cosas. Da la impresión de que siempre estamos atrás en este virus. Y eso es algo que no sé si enero y febrero van a servir para corregir, pero claramente vamos a necesitar movernos rápidamente si queremos volver a clase y que no exista un tercer retiro, ¿no? Además. Antonio, estamos hablando con Antonio Díaz, gerente general de Anholster. No es clases, pero sí relacionado a la gente que quiere tomar vacaciones, y quería tener tus primeras impresiones sobre el plan de vacaciones hasta ahora entre zonas que están en fase 2. ¿Te parece una movida apropiada? ¿Habrá quizá alguna estimación de cómo esto podría afectar metas de trazabilidad o algo así? O sea, la movilidad es claramente uno de los puntos más difíciles de esta pandemia. Uh-huh. Y la experiencia de los suecos sí mostró que ellos lograron detener una curva de exponencialidad limitando la cantidad de kilómetros que recorrían las personas. Yo creo que lo que se está viendo en la segunda ola de Estados Unidos es que mientras permitieron que las personas viajaran en avión en Navidad y en Thanksgiving, la segunda ola se está dando más fuerte en lugares que antes no había ni siquiera tocado. Yo creo que esto de las vacaciones es complejo la fatiga pandémica, las cuarentenas prolongadas que hemos tenido, necesarias, pero la gente está absolutamente agotada. Yo creo que no es mi percepción desde la distancia, no es una medida, es una medida que de cierta forma uno diría va en contra de la explosión de o una segunda ola más fuerte, pero al mismo tiempo uno se pregunta, ¿podrá seguir la gente encerrada en Santiago de la misma forma como ha estado los fines de semana? No sé, a mí me da la impresión de que acá tiene que jugar factores también de salud mental no menores, y
y eso no se ha visto hasta ahora. Sí, absolutamente. Estamos Yo conversando. personalmente creo que es una buena medida para bajar la ansiedad de la población. Sí. Estamos conversando con el gerente general de Anholster, Antonio Díaz. Antonio, volviendo al tema de educación, tú decías que tenemos desafíos de trazabilidad, tenemos desafíos en términos de cultura cívica, y todo lo que leo entre líneas finalmente entonces es que no estaríamos preparados para reabrir los colegios en marzo, ¿o sí? Es que si uno mira que el aforo depende de los metros cuadrados que tiene la sala de clase. Asumo que un colegio que antes tenía un turno podrá separarse en 2 turnos, mañana y tarde, pero también está el desafío de que mañana y tarde significa duplicar la cantidad de profesores en algunos casos. Sí. Por lo tanto, no hay como una solución fácil en esto, o una solución que le sirva a todos. Cada colegio va a necesitar sacar su propio plan y eso lo hace más complejo. Sí. Antonio Díaz, gerente general de Anholster, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Pauta Bloomberg en este primer día del año. Agradecemos también a tu hijo que estuvo ahí sosteniendo el teléfono durante toda la columna para que pudiésemos tener una buena imagen. Un muy feliz año para ti y para toda la familia. Muchas gracias. Te lo agradezco. Muchas gracias a ustedes. Chao. Feliz año. Chao, chao. Chao. Los negocios están en Pauta Bloomberg.